Hola, buenos días. Si ya estamos todos, podemos empezar, doctor. Listo, doctora, cuando gusten. Vale, gracias, doctor. Buenos días a todos. Soy Alejandra Sejudo Martínez, residente de primer año de radiooncología, y hoy les voy a hablar de insuficiencia cardíaca. Bueno, primero, pues tenemos que ver la definición. Hay una definición universal, ya que cada sociedad, tanto la europea como la americana y la japonesa, tenían su propia definición. Entonces se llegó a un consenso donde hicieron una definición universal, que es la que está en la diapositiva, que es, se define como signos y síntomas de insuficiencia cardíaca causadas por una anomalía cardíaca estructural o funcional, más niveles elevados de péptidos natriuréticos o alguna evidencia objetiva de congestión pulmonar cardiogénica o sistémica en métodos de imagen, ya sea ecocardiograma o imágenes hemodinámicas. Bueno, esta es como la comparación que se tenía antes de cada definición. Cada asociación tenía su propia definición, tanto la Asociación Americana como la Asociación Europea y la japonesa, por lo que estos únicamente se quedaban como limitados a pacientes con síntomas y por eso se llegó a la definición universal anterior, ya que nos dice la Asociación Europea que antes de manifestar síntomas el paciente puede presentar anomalías cardíacas o estructurales que son asintomáticas. Igual nos dice que la miocardiopatía es la causa de la disfunción ventricular sistólica o diastólica principal. Después de eso, pues la epidemiología de la insuficiencia cardíaca en general, aproximadamente del 1 al 2% de la población adulta en países desarrollados tienen insuficiencia cardíaca, aumenta arriba del 10% en personas de más de 70 años. Los adultos de más de 65 años que son atendidos por algún tipo de disnea durante el ejercicio, de estos, 1 de cada 6 va a tener insuficiencia cardíaca con FEBI conservado, y el riesgo de tener insuficiencia cardíaca a los 55 años aumenta en las mujeres para 28% y en los hombres 33%. Después, su clasificación. La clasificación de la insuficiencia cardíaca ahora es de acuerdo a su FEBI, en FEBI reducido, FEBI medio y FEBI conservado. El FEBI reducido, en todos tienen que cumplir signos y síntomas más el FEBI. En la insuficiencia cardíaca con FEBI reducido son signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que ahora les voy a hablar y FEBI de menos de 40%. En insuficiencia cardíaca con FEBI medio, igual son signos y síntomas, FEBI en 40-49% y una de dos, péptidos natriuréticos elevados o igual enfermedad cardíaca estructural que se pueda demostrar mediante una prueba. Y en FEBI conservado son igual signos y síntomas, los péptidos natriuréticos elevados que se pueda demostrar a través de una prueba y FEBI arriba del 50%. Después tenemos la clasificación funcional de la NIJA, que esta está basada en la gravedad de los síntomas y la tolerancia al ejercicio. Y de acuerdo a la gravedad de los síntomas se relaciona mucho con la supervivencia. En una insuficiencia cardíaca avanzada son pacientes con síntomas graves que tienen una descompensación recurrente y eso significa que tienen una disfunción cardíaca grave. Igual, la clasificación de la NIJA va por clases, de clase 1 hasta la clase 4. La clase 1, el paciente no tiene ninguna limitación para la actividad física y así va poco a poco hasta tener leve limitación para la actividad física, marcada limitación o ya incapacidad para llevar cualquier actividad a cabo. La clasificación de la NIJA la ocupamos más para llevar el tratamiento del paciente. Después de eso, las etiologías de la insuficiencia cardíaca. Este cuadrito es de la Asociación Europea y nos marca varios tipos de etiologías. Una, el miocardio enfermo, que lo divide en enfermedades isquémicas, daño tóxico, daño inflamatorio, infiltración, alteraciones metabólicas y alteraciones genéticas. En la otra parte de la tabla nos marca condiciones de carga normales como la hipertensión, defectos valvulares, enfermedades pericárdicas, sobrecarga de volumen, etcétera. Y en el último es arritmias, como taquiarritmias y baradiarritmias. Después, la fisiopatología. Los artículos que leí hablan de que la fisiopatología se basa en estos 4 pilares específicos, que uno es la apoptosis, que la insuficiencia cardíaca está mediada por una pérdida progresiva de la función contráctil de la fibra nerviosa, y esto nos da una pérdida progresiva de células miocárdicas, ya que tiene un aumento sostenido pero discreto de la actividad apoptótica. Después, el estrés oxidativo. En la insuficiencia cardíaca se producen bastantes especies reactivas de oxígeno que estas impiden la función contráctil del miocardio al inhibir el proceso de acoplamiento, excitación, contracción de la célula.
Esto deprime la respiración mitocondrial y a la vez disminuye la habilidad del miocito por generar ATP. Igual la inflamación, hay un aumento en la liberación de citocinas, la TNF-alfa y la proteína C reactiva es la que más se han relacionado, que tienen un efecto depresor miocárdico. Y después la disfunción endotelial, que esta se asocia a un aumento de la actividad de la ECA, que activa igual las citocinas, el estrés oxidativo, la disminución del flujo sanguíneo periférico, y a su vez inhibe y disminuye la liberación de óxido nítrico. Igual acá hay como un diagrama que nos habla igual de la fisiopatología y están los mismos anteriores, más que aquí se agrega la sobrecarga y la adaptación hemodinámica. En la sobrecarga y en la adaptación hemodinámica, ya que el miocardio quiere tratar de compensar, hace un aumento de la contractibilidad y esto hace que se remodele la forma del ventrículo izquierdo. Igual la congestión sistémica, haya un aumento en la PVC. Esta congestión genera retención de sodio y agua, que se acumula líquido extracelular y aumenta el peso y el volumen circulatorio efectivo. Y como consecuencia, también puede haber el reservorio esplácnico se va hacia la circulación general, esa es otra teoría. Igual, el sistema neurohormonal y los péptidos natriuréticos, hay modificaciones en las presiones y en la contractilidad. El estrés miocárdico pone en marcha la activación de distintas vías neurohormonales para contrarrestar esta congestión vascular y esto eleva la concentración de aldosterona, que causa un aumento de retención de sodio y agua, por lo mismo un aumento de la disfunción miocárdica y mortalidad, y en esta parte actúan las metaloproteinasas, que hacen una fibrosis y un remodelado ventricular. Y aquí está como en general, los dos anteriores descritos más generalmente, y viene cómo actúa a corto, mediano y largo plazo. Igual a corto plazo lo que hace el corazón es activar el péptido natriurético auricular, que se secreta en respuesta al aumento de la presión en las cámaras cardíacas. Esto aumenta la secreción de sodio, disminuye la volemia, disminuye la precarga y por lo tanto disminuye la presión en las cámaras cardíacas. Igual se activa el sistema nervioso simpático, que hace un aumento en la producción de noradrenalina, tanto local y sistémico. En forma local llega a los cardiomiocitos y en forma sistémico llega a las fibras de postganglionares. Esto hace una activación de receptores beta 1 y activación de receptores alfa. Y a largo y mediano plazo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona con un aumento de la producción de angiotensina 2, 3, 4 y 7 a nivel local. En los cardiomiocitos se inhibe la FNA y hay retención de sodio y agua. Por lo mismo, aumenta la volemia y aumenta la precarga. Y a nivel renal, en forma intrínseca, igual aumenta la producción de aldosterona, que lo mismo hace aumentar la volemia. Igual se libera péptido natriurético cerebral, que se secreta en respuesta al aumento crónico y sostenido de la presión en la pared cardíaca. Aumenta igual la excreción de sodio, disminuye la volemia, disminuye la precarga y disminuye la presión en la pared cardíaca. Después, ¿cómo diagnosticamos insuficiencia cardíaca? Esto es como muy breve de cómo diagnosticamos, porque mañana mi compañero Pablo les va a hablar en general sobre la insuficiencia cardíaca crónica. Primero, como les había dicho, tenemos que tener signos y síntomas. Vamos a tener signos y síntomas que son más típicos y más específicos y otros que son menos típicos y menos específicos. Esta tablita igual es de la Asociación Europea y nos habla que los signos típicos son disnea, ortosnea, disnea paroxística nocturna. En específico, estos tres son como los más típicos de la insuficiencia cardíaca. Y igual en signos, los más específicos que vamos a tener va a ser presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular, un tercer sonido cardíaco y también los siguientes. Igual aquí los podemos dividir en síntomas de congestión o síntomas de bajo gasto o hipoperfusión. Estos síntomas los vamos a ver más en la insuficiencia cardíaca aguda, ya que de acuerdo a los síntomas es como clasificamos al paciente. Igual vamos a encontrar síntomas de insuficiencia tanto derecha como izquierda, que están en esta imagen divididos. Los de la derecha, los más típicos son hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema periférico, ascitis, red venosa colateral. Y los de la izquierda son disnea, obtornea, tos seca, tercer ruido y disnea paroxística nocturna. Después, ¿qué vamos a encontrar en la exploración física? En la exploración física vamos a encontrar primero a nivel de conciencia y estado físico, obnubilación y somnolencia. A nivel de la constitución, caquexia cardíaca, que esto ya se da en las fases finales de la insuficiencia cardíaca, congestión visceral y bajo gasto. En piel y mucosa podemos encontrar piel húmeda y fría, mal llenado capilar, cianosis periférica o ictericia. La ictericia se da cuando el hígado está sobrecargado.
Pulso arterial lo vamos a encontrar como taquicardia, pulso débil o pulso alternante. En el aparato respiratorio vamos a encontrar disnea, taquipnea, respiración de Chesney-Stone y edema. En la tensión arterial podemos encontrar la normal o baja. En el cuello podemos encontrar hipertensión yugular, pulso yugular o ingurgitación yugular. A nivel cardíaco podemos encontrar hipertrofia, un galope por S3 o S4 o soplos de regurgitación mitral. Y en abdomen podemos encontrar hepatomegalia con reflujo hepatoyegular. En el galope por S3 o S4 les voy a compartir cómo se escucha. No sé si lo escuchan. Si se escucha, así se escucha un ruido S3 y por un S4 les voy a repetir de nuevo el S3 por si no se escuchó. Ese era un S3 y este es un S4. De todas maneras, les puedo compartir el link de cómo se escucha. Bueno, después las pruebas iniciales básicas son las siguientes tres. Igual hay pruebas más específicas de las que vamos a hablar mañana con mi compañero Pablo. Primero, la concentración de péptidos natriuréticos, que hay una concentración dependiendo de si es para insuficiencia cardíaca crónica o insuficiencia cardíaca aguda. Para crónica se marca que el BNP debe ser en 35 y el NT-proBNP, debe ser en 125. Después, un electrocardiograma. Podemos encontrar en el electrocardiograma alguna normalidad y se dice que cuando tenemos un paciente que tiene un electrocardiograma normal, es muy raro que tenga insuficiencia cardíaca porque tiene un 89% de sensibilidad. Y el ecocardiograma, que es la prueba más útil y nos da información de las cámaras, de la función sistólica y diastólica, del grosor de la pared, etc. Después ya vamos a pasar a insuficiencia cardíaca aguda como tal. De la insuficiencia cardíaca aguda, su definición es la aparición rápida o el empeoramiento de los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca. Es una entidad potencialmente mortal y requiere una evaluación y tratamiento urgente. Esta se puede dividir en dos, en insuficiencia cardíaca de novo, que es la primera manifestación de la insuficiencia cardíaca, o descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica, que es consecuencia de la descompensación, como les había comentado, de la insuficiencia cardíaca crónica, ya sea por una disfunción cardíaca previa o precipitada por algún factor externo. Después, la clasificación más útil para la insuficiencia cardíaca es aquella que se basa en la presentación clínica. Esta la podemos realizar cuando exploramos al paciente a pie de cama, porque vamos a buscar signos y síntomas de congestión e hipoperfusión periférica. Y esta clasificación es la más útil porque de acuerdo a esta nos podemos basar en el tratamiento que requiere el paciente. Después, esta tablita, la verdad me gustó mucho, es una que también trae la Sociedad Europea y nos dice la definición de los términos más empleados en insuficiencia cardíaca aguda. Igual nos marca cuáles son los signos y signos de congestión, signos y síntomas igual del lado izquierdo, del lado derecho y de hipoperfusión. Y después, esta es la clasificación por síntomas y encontramos 4 perfiles de pacientes. Uno, el paciente que es caliente y húmedo, que es un paciente que está bien perfundido y congestionado, que es el más frecuente. Un paciente frío y húmedo, que es aquel paciente que está hipoperfundido y congestionado. Un paciente frío y seco, que es aquel paciente que está hipoperfundido y sin congestión. Y un paciente caliente y seco, que es el paciente que está bien perfundido y sin congestión. Este, como les había dicho, nos ayuda para guiar el tratamiento y aportar información pronóstica. Y también tenemos otra clasificación aparte, que es la de Killip y Kimball, que esta se usa en pacientes que tienen un infarto agudo al miocardio que está complicado con una insuficiencia cardíaca. Se divide igual en 4 clases. La clase 1 es un infarto no complicado que no tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. La clase 2 es un infarto que ya tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca como estertores en vasos pulmonares, S3 y taquicardia. La clase 3 es aquel paciente que tiene igual un infarto cardíaco
con edema agudo de pulmón grave, y el clase 4 ya es un paciente que tiene shock cardiogénico, y el shock cardiogénico se define como la presión arterial sistólica menos de 90 más vasoconstricción periférica. De esto, aproximadamente el 4 al 5% de los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda van a tener esto, un shock cardiogénico, y tiene una mortalidad muy alta, por lo cual debemos diagnosticarlo a tiempo. Después, ¿cómo diagnosticamos la insuficiencia cardíaca aguda? Pues el diagnóstico se basa en dos cosas: la historia clínica minuciosa, valorar síntomas, conocer la historia cardiovascular previa del paciente, valorar los desencadenantes potenciales y buscar, como les había comentado, signos y síntomas de congestión o hipoperfusión, y podemos hacer pruebas adicionales. Se pide el electrocardiograma para identificar enfermedades cardíacas subyacentes y factores desencadenantes como un infarto o una fibrilación auricular. Este se debe de hacer siempre en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca aguda para diagnosticar si está complicado con un infarto y de esa forma llegar al diagnóstico del shock cardiogénico. Se realiza también una radiografía de tórax, porque en esta se puede ver una congestión venosa, derrame pleural, edema intersticial o alveolar o cardiomegalia. Se dice que aproximadamente un 20% de los pacientes que tienen una radiografía de tórax normal, aún así tienen insuficiencia cardíaca aguda. El ecocardiograma, ese lo podemos hacer únicamente, lo que nos dice la guía europea es que se haga únicamente en pacientes con inestabilidad hemodinámica y shock cardiogénico, que tengan alguna alteración cardíaca estructural o funcional, y se le debe de hacer a todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda de novo en las primeras 48 horas. Y pruebas de laboratorio como péptidos natriuréticos. Esta se le tiene que hacer a todos los pacientes con disnea aguda y sospecha de insuficiencia cardíaca, porque tienen una sensibilidad alta. En cuestiones de insuficiencia cardíaca aguda, los valores normales son de BNP menos de 100, ProBNP menos de 300 y ProANP menos de 120. Igual nos marcaba la guía que podíamos pedir troponinas cardíacas, BUN, creatinina o dímero D en pacientes que sospechamos que tienen tromboembolia pulmonar. Después, el abordaje y tratamiento. Pues el abordaje, como les había comentado, la insuficiencia cardíaca aguda es una enfermedad potencialmente mortal y se tiene que trasladar al paciente, de preferencia a un hospital que cuente con unidad de cuidados coronarios o cardiología. Igual se debe de dar monitoración continua a las funciones vitales, como son oximetría, presión sanguínea, frecuencia respiratoria y un trazo de electrocardiograma, monitorizar la diuresis y identificar los factores desencadenantes. Las causas desencadenantes principales son estas 5 y se vienen dadas por una mnemotecnia que es CHAMP. C de síndrome coronario agudo, que es la coexistencia de insuficiencia cardíaca con síndrome coronario agudo. Son un grupo de pacientes que tienen un riesgo muy alto y ameritan tratamiento en menos de 2 horas para llevar a cabo una revascularización. Después, H de emergencia hipertensiva, que son pacientes que se pueden manifestar con edema pulmonar agudo y se necesita reducir la TA un 25% con vasodilatadores y diuréticos de asa. Arritmias, que es la A, y aquí se necesita corregir urgentemente al paciente con un fármaco, con una cardioversión eléctrica o marcapasos temporal, porque si no el paciente cae en un círculo vicioso. Una causa mecánica, que es la M, y esta puede ser una complicación mecánica del síndrome coronario agudo, un traumatismo torácico, una intervención cardíaca, incompetencia de alguna válvula, etc. A estos pacientes se les debe de hacer un ECOG fundamentalmente. Y la P de embolia pulmonar aguda, se debe, en cuanto se confirma el diagnóstico, se debe iniciar tratamiento de reperfusión primaria con trombólisis o intervención percutánea o embolectomía. La guía nos marca que debemos identificar la etiología de la insuficiencia cardíaca aguda en los primeros 60 a 120 minutos. Y eso nos dice acá, es el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda, que nos marca que tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda. Es tras el primer contacto médico. Si tiene shock cardiogénico, debemos de iniciar asistencia circulatoria, tanto farmacológica como mecánica. Si no lo tiene, tenemos que verificar si tiene insuficiencia respiratoria. Si sí la tiene, iniciar apoyo ventilatorio con oxígeno o ventilación con CPAP o BiPAP o mecánica en caso de que lo requiera. Si no lo tiene, tenemos que identificar la etiología aguda con la mnemotecnia que les dije, que es CHAMP, de C de síndrome coronario agudo, H de emergencia hipertensiva, A de arritmia, M de causa mecánica y P de embolia pulmonar. Si no lo tiene, tenemos que pensar en otro diagnóstico, y si lo tiene, debemos iniciar inmediatamente tratamiento específico. Y nos marcan unos criterios de hospitalización. Debemos de hospitalizar a aquel paciente que tenga necesidad de intubación, signos y síntomas de hipoperfusión, saturación a pesar del suplemento de oxígeno de menos del 90%,
uso de músculos accesorios para la respiración, frecuencia respiratoria mayor a 25, frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 130 y presión arterial sistólica menor a 90. Después, el tratamiento en fase inicial, a los pacientes les debemos iniciar tratamiento con oxígeno y apoyo ventilatorio. Sin embargo, la guía nos marca que no debemos de usar el oxígeno sistemáticamente en pacientes que no tienen hipoxia, ya que el oxígeno causa vasoconstricción y reducción del gasto cardíaco. Esto a la vez hace congestión pulmonar y aumenta los cortocircuitos intrapulmonares, por lo que se puede producir hipercapnia. Y el tratamiento farmacológico, pues ese ya es dependiendo de cada paciente. El tratamiento farmacológico nos los marca de la siguiente manera. Los diuréticos, que son la piedra angular en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda más sobrecarga, ya que aumentan la secreción de agua y sal, tienen un efecto vasodilatador. Se usan casi siempre diuréticos intravenosos y la furosemida es el diurético de primera línea. Se puede usar de 20 a 40 miligramos en bolo. Después, los vasodilatadores, que son los segundos fármacos más utilizados, ya que disminuyen el tono venoso y arterial y esto aumenta el latido cardíaco, y estos se usan de preferencia en insuficiencia cardíaca hipertensiva. Los vasopresores, que el más usado es noradrenalina o dopamina a dosis altas, de más de 5 microgramos kilo minuto, o sea, aumenta la APA y redistribuye el aporte sanguíneo a los órganos vitales. Después, podemos dar profilaxis para tromboembolias con heparina u otro anticoagulante, salvo que esté contraindicado. Digoxina en pacientes que tienen FA y frecuencia ventricular rápida de más de 110, se pueden dar bolos de 0.25 a 0.5 y antagonistas de vasopresina como el tolvalpan, que bloquea la acción de la arginina vasopresina, promueve acuaresis y esto se usa en pacientes que tienen sobrecarga de volumen e hiponatremia refractaria. Después también podemos usar opiáceos porque alivian la disnea y ansiedad. No se recomienda su uso sistémico y solo se recomienda en pacientes con disnea grave y edema pulmonar. Terapia de reemplazo renal, esta no se recomienda igual su uso sistemático, debe reservarse a pacientes que no responden a tratamiento con diuréticos y los criterios que indican necesidad de esta terapia es oliguria, potasio mayor a 6.5, pH menor a 7.2, urea de más de 150 y creatinina de más de 3.5. Y tenemos dispositivos de asistencia mecánica, que es el balón de contrapulsación intraaórtico, apoyo circulatorio que nos ayuda como un apoyo de la circulación antes de la corrección quirúrgica. Son dispositivos de asistencia ventricular que pueden ser un tratamiento puente al tratamiento ya definitivo. Este es el algoritmo del tratamiento de la Asociación Europea. Y pues nos marca que primero tenemos que evaluar al paciente a pie de cama para definir su perfil hemodinámico, como les había comentado. Si hay congestión, que el 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda la tienen, es un paciente húmedo. De aquí vamos a ver si tienen perfusión periférica adecuada. Si sí las tienen, es húmedo y caliente y puede ser de dos tipos, tipo vascular o tipo cardíaco. En la vascular casi siempre es por hipertensión. Ahí nos marca que vamos a usar un vasodilatador y un diurético. Y si es de tipo cardíaco, predomina la congestión, igual vamos a usar un diurético, un vasodilatador o en caso de que el paciente sea candidato, terapia de reemplazo renal. Después, igual en el 5% no hay congestión y son pacientes secos. Estos pacientes tenemos que ver igual si tienen adecuada perfusión. Si sí la tienen, es seco y caliente y se tiene que traer un ajuste del tratamiento oral. Si no la tienen, es seco y frío, que es un paciente hipoperfundido e hipovolémico y debemos considerar darle carga de fluidos. Igual si tenemos un paciente húmedo y frío, tenemos que verificar si la presión arterial sistólica no es menos de 90. Si no es menor a 90, podemos usar vasodilatadores diuréticos o considerar usar ionotrópicos. Y si sí la tiene menor a 90, usamos ionotrópicos, podemos usar un vasopresor, un diurético en cuando corrijamos la perfusión y podemos considerar en estos pacientes utilizar asistencia mecánica circulatoria. Igual, el tratamiento en pacientes con shock cardiogénico, que son pacientes que tienen hipotensión y signos de hipoperfusión, todo paciente que tenga un shock cardiogénico, como ya les había comentado, debe realizarse electrocardiograma y ecografía. Son pacientes que tienen síndromes coronarios agudos y se deben de tratar en menos de 2 horas. Para mejorar la perfusión orgánica mediante el aumento del gasto cardíaco y la presión arterial, se puede iniciar con tratamiento farmacológico, ionotrópico y vasopresor, pero lo indicado es hacer una coronariografía. Y también tenemos tratamientos percutáneos para la insuficiencia cardíaca aguda, que son otras opciones. Estos nos ayudan cuando los fármacos ionotrópicos y vasoactivos no logran recuperar el shock circulatorio refractario.
Se emplea el uso de estos dispositivos de apoyo circulatorio mecánico para estabilizar al paciente y evaluar las opciones posteriores. Y el más usado sigue siendo el balón de contrapulsación intraórtico, que es el que más se recomienda. Aquí hay un cuadrito comparativo de todos los que se usan en insuficiencia cardíaca aguda, que como el que les dije es el balón de contrapulsación intraórtica, es el más común y el que más se usa, pero también hay distintos. Y la guía nos marca criterios para dar de alta hospitalaria al paciente, ya que hayamos recuperado al paciente de la insuficiencia cardíaca aguda. Se puede dar de alta al paciente una vez cumpliendo estos 5 criterios: que el paciente esté estable, euvolémico, esté estabilizado con medicamentos vía oral y tenga una función renal estable 24 horas antes de dar su alta, que tenga formación y asesoramiento sobre sus autocuidados, que estén incluidos en un programa de tratamiento y que acudan a consulta en la primera semana con su médico familiar y 2 semanas después al servicio de cardiología. Y bueno, de insuficiencia cardíaca aguda es todo, pero al final les puse una actualización de la Asociación Americana del Corazón, que brevemente los puntos más importantes son los siguientes. Hicieron un estudio donde comparan los ARNI, que son sacubitrilo valsartán, con los IECAS, y se demostró que con el uso de ARNI hay una reducción absoluta del 4.7% de muerte y hospitalización y 20% de muerte súbita cardíaca. Entonces, se dice que los ARNI se usan de manera inicial, ya que mejoran la función diastólica, la función del ventrículo izquierdo, mejora la calidad de vida y disminuye las arritmias ventriculares. La guía dice que para pasar de un IECA a una RNI debe de haber un periodo de lavado del fármaco de aproximadamente 36 horas. Igual la guía nos habla de la ibravadina, que nos ayuda a reducir la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca febril reducido con ritmo sinusal. Esta reduce las hospitalizaciones. También nos habla la guía de los SGLT2. Nos dice que se pueden usar ya que produce diuresis osmótica, natriuresis, por lo tanto disminución de la presión arterial y reducción de la precarga y poscarga. Un estudio demostró que la dapagliflozina reduce la muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes mellitus y sin ella. Igual ralentiza la disminución de la tasa de filtrado glomerular, disminuye un 30% el riesgo de un empeoramiento de insuficiencia cardíaca y disminuye un 18% el riesgo de muerte cardiovascular. Eso era como lo más importante que marca la guía. Y ahí está mi bibliografía. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, yo tengo varias dudas, doctora. ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, doctor, dígame. ok, perfecto. Sí, primero, vas muy rápido, doctora. Necesitas tomarlo con calma. Sí, doctor. Entonces, vas muy acelerada, entonces en esto necesitas ir con calma para que no se pierda la atención en tu presentación. Sí, doctor. ¿De acuerdo? Ok. Hay varias cosas. Aquí creo que es muy importante cuál es el perfil hemodinámico del paciente con falla cardíaca. O sea, ¿qué parámetros hemodinámicos son los que vas a encontrar en el paciente con falla cardíaca? Sobre todo en falla cardíaca aguda. Y eso es fundamental para también dar un tratamiento bien objetivizado. Sí, doctor. Sería, bueno, así como lo clasifica la guía, ¿no, doctor? En caliente seco, caliente húmedo, y que el más común es el... Pero ese es clínico, Ajá. hemodinámico. O sea, lo ideal en todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda, tienes que hacer un monitoreo invasivo. Eso es poner un catéter de flotación, un Swan-Ganz, y hacer las mediciones hemodinámicas directamente, porque eso te va a permitir tener los parámetros y llegar a las metas, saber primero la severidad del daño y segundo, enfocar bien el tratamiento y llegar a las metas. Bueno, si no tienes un catéter de flotación, para que hagas las mediciones, puedes poner un catéter central y hacer el gasto cardíaco por FIC, por el taller hemodinámico. ¿Sí? En esto, ¿qué parámetros son los que más usaríamos? ¿Y qué podemos sacar ahí? Porque en falla cardíaca aguda eso es fundamental para poder determinar el tratamiento. ¿No es el índice cardíaco y la presión de enclavamiento capilar pulmonar? Ajá. Una es el índice cardíaco.
¿Cuánto es lo normal? Es mayor a 2.2. Ajá. Y la presión de enclavamiento es la cuña, la presión de Ajá. cuña pulmonar, que Ese es de tiene que 15 ser milímetros. menor de 18, Menor de 15 milímetros. 18. Ajá. Menor de 18 para fines de determinar con los parámetros hemodinámicos si está compensado, si no está compensado, si estamos, qué tan severo es. ¿Qué otros parámetros hemodinámicos encontraríamos? Índice cardíaco, bueno, es uno. Gasto cardíaco, pues, bueno, que van juntos, nada más uno está indexado. Presión capilar pulmonar, resistencias vasculares pulmonares, resistencias vasculares sistémicas. O sea, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿cuál va a ser el perfil hemodinámico? O sea, si el problema es de bomba, porque el gasto está disminuido, pues vamos a encontrar un gasto cardíaco bajo o un índice cardíaco bajo. ¿Y las resistencias cómo van a estar? ¿Cómo creen? Si recordamos, en la presión, en los componentes de la presión arterial, hay tres principales, que son gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas y el volumen intravascular. ¿Cómo estaría aquí entonces? ¿Las resistencias aumentan? Aumentan las resistencias vasculares. ¿Por qué? Porque es un mecanismo compensador. Si bajan el gasto cardíaco, para mantener la presión arterial tienen que aumentar las resistencias vasculares. ¿Y qué pasa con el volumen sanguíneo? Habría una reacción de agua y sodio para aumentar, expandir el volumen. Así es, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay retención de agua y sodio, igual también se activa hay mayor aumento en la secreción de hormona antidiurética. Entonces todo esto para aumentar el volumen intravascular, aumentan resistencias porque el gasto cardíaco está bajo. Pero ¿qué pasa? Es un mecanismo compensador, pero también es deleterio. ¿Por qué? Porque si aumentan las resistencias, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? Aumenta el estrés parietal. Aumenta el estrés parietal, aumenta la postcarga. La hipertrofia. ¿No? Pues la hipertrofia en ese momento no va a haber problema. Se dilata. Pero se daña más. ¿Sí? O sea, es incapaz un corazón con una función sistólica reducida y lo sometes a un estrés importante al expulsar el volumen sanguíneo por las resistencias que están incrementadas. Entonces, y no tiene, ya es un corazón, un músculo cardíaco muy dañado que no va a ser capaz de hacer frente a ese aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces va a haber un mayor deterioro de la función. Y si aumenta el volumen sanguíneo, ¿qué pasa con la precarga? También se incrementa, ¿no? Entonces, tenemos aquí por un lado el aumento en la postcarga, por el otro aumento en la precarga, y esto va a hacer que en forma retrógrada aumente las presiones, primero a la aurícula, después al lecho capilar pulmonar, aumenta la presión en cuña y aumenta, si no se resuelve, pues van a hacer falla cardíaca derecha. Eso con el paso del tiempo. Pero entonces el perfil hemodinámico es fundamental, entonces es como vamos a guiar el tratamiento. Por ejemplo, ¿cuáles son los fármacos que darías, doctora? En insuficiencia cardíaca aguda, un paciente que tiene un índice cardíaco bajo y resistencias vasculares sistémicas altas, pero que está normotenso. Porque eso es lo más importante en la falla cardíaca. ¿Qué le podrías dar? ¿Diuréticos, doctor? Diuréticos, ajá, de ASA. ¿Qué más? Y, dijo que la presión estaba bien, ¿no? Bueno, Está normotenso, ajá. Está en falla cardíaca, digamos que tiene estertores subcrepitantes, basales, bilaterales, está normotenso, pero claramente está en falla cardíaca. Doctor, damos morfina para bloquear el sistema simpático. Tu paciente está muy tranquilo. Ok.
Tu paciente está muy tranquilo. ¿Iniciamos diuréticos, doctor? Una diuréticos es fundamental, es lo primero que hay que instituir, el diurético. ¿Qué más? Un inotrópico. Un inotrópico, ajá, correcto. ¿Cuál? ¿Qué opciones tenemos? Pues si el paciente está por falla cardíaca, está en cardiogénico, podemos utilizar dobutamina. Una es dobutamina y la podemos ir titulando. Empezamos con 5 microgramos por kilo minuto y se va titulando dependiendo de la respuesta hemodinámica. Repito, en los pacientes con falla cardíaca hay que hacer un monitoreo invasivo, ¿sí? Si no se dispone de un catéter de flotación, un Swan-Ganz, con un catéter central, que se haga un taller hemodinámico, con eso podemos ir haciendo el manejo y haciendo el taller, los cálculos sin mayor problema, ¿no? Y ahorita, pues, uno se mete a internet y hay muchísimas páginas donde están las calculadoras de los talleres hemodinámicos y de esa manera vamos a guiarlo bien. Entonces tenemos diurético, tenemos un inotrópico. ¿Qué más? Hay otros inotrópicos, como cuál podría ser. ¿Podríamos darle noradrenalina, doctor? Está normotenso. Levosimendan, ¿no? Levosimendan. ¿Qué es el levosimendan? Un sensibilizador a los canales de calcio. Correcto. Entonces, el levosimendan es una herramienta extraordinaria. Solo hay un problema con este que puede provocar hipotensión. Entonces, primero hay que asegurarse que la presión está bien. Ahora, antes se daban dosis de carga, ya no, actualmente ya no, ya las dosis de carga ya no se dan, se empieza la infusión durante 24 horas y se hace el cálculo por kilogramo por kilo, de acuerdo al peso se hace el cálculo y la infusión en 24 horas. Estos sensibilizadores de calcio pues van a permitir una mayor entrada de calcio al miocardio, al cardiomiocito y va a mejorar la contractibilidad. Y la ventaja es que este puede durar hasta 15 días, dura hasta 15 días el efecto. Entonces, se administra durante 24 horas, pero sabemos que por 15 días va a estar haciendo o mejorando la entrada de calcio a la célula cardíaca. ¿Sí? Lo que hacemos habitualmente es, si el paciente está normotenso y empieza a bajar la presión arterial con el levosimendan, entonces ahí sí se le puede agregar norepinefrina para mantener una presión arterial adecuada. ¿Sí? Ahora, y si el paciente está hipotenso, entonces sí hay que ponerle vasopresores, ¿no? De inicio. Y puede ser, si el paciente está chocado, pues definitivamente el dejarle un inotrópico como el levosimendan va a ser muy difícil que mejore la presión arterial. Entonces, si el paciente está chocado, indudablemente tienen que ser vasopresores. ¿Sí? Entonces, de norepinefrina, ¿qué otro? Aparte de la norepinefrina. Vasopresina. Dopamina pudiera ser, si no hay norepinefrina. ¿La terlipresina se puede usar? Sí. Sí, cuando no hay uno, pues bueno, pues se puede, hay alguna otra alternativa. Pero de inicio, o sea, lo ideal sería la norepinefrina. Ahora, si el paciente, digamos que ya salió de la falla cardíaca, bueno, ya se compensó ya sea con inotrópicos o la combinación de inotrópicos y vasopresores, ¿en qué momento se le va a iniciar calcio antagonista, IECA o ARA2 o beta bloqueador? ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta, doctor? Sí, ¿en qué momento vas a iniciar? El manejo de la falla cardíaca por la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, sabemos que es un ventrículo ya remodelado, donde el sistema renina-angiotensina-aldosterona está sobreexpresado, así como el sistema nervioso simpático. Entonces, dos fármacos que son fundamentales en insuficiencia cardíaca son el bloqueo del sistema renina-angiotensina y los beta bloqueadores. ¿En qué momento los iniciarías? ¿En qué momento los iniciarían? Sí, de inmediatamente, bueno, después de que resuelto el cuadro. Ajá. Ya que no tenga dependencia de vasopresores, ¿no? Sí.
Sí, y esto porque seguramente lo van a ver alguna vez. Combinación de antihipertensivos y que están con vasopresores en infusión. Y más si tienes norepinefrina y les pones beta bloqueador antes de que quites la norepinefrina, pues por un lado estás activando el sistema nervioso simpático con la norepinefrina y con el otro lo estás bloqueando. Entonces, no. El empleo de los inhibidores del sistema renina angiotensina y beta bloqueador tiene que ser una vez que ya no hay requerimiento de aminas vasoactivas o inotrópicos y se inician a dosis bajas. Ahora, ¿qué fármacos son los que iniciarían una vez que el paciente se estabiliza? ¿De los IECA o ARA2? IECA, ¿no, doctor? Iniciamos IECA. IECA como primera elección y se puede empezar a dosis bajas. Beta bloqueador, ¿cuáles beta bloqueadores? Ya vimos que hay muchos beta bloqueadores. ¿Cuáles iniciaríamos idealmente? Metoprolol. ¿Por qué metoprolol? Bueno, si es en el ISSSTE, pues no hay otra. Es la única. Es tu única opción. Carvedilol es una muy buena opción. Ya vieron el doctor que me mencionaron las diferencias en los diferentes beta bloqueadores. Uno es bisoprolol, el otro es carvedilol y el otro es el nebivolol. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El que sean cardioselectivos. Son altamente cardioselectivos. El más cardioselectivo es el nebivolol. Y puede empezarse con nebivolol o con bisoprolol. Y el carvedilol, aunque en los estudios clínicos que se han hecho, en falla cardíaca aguda los más estudiados, en falla cardíaca los más estudiados son el bisoprolol y el carvedilol con los estudios CIVIS. Y de estos, pues bueno, dieron el que dio mejor resultado en falla cardíaca inicialmente, porque todavía no estaba el bisoprolol, fue el carvedilol. Y se tiene que ir titulando. De hecho, de todos se tienen que ir titulando las dosis. La ventaja del carvedilol es que tiene varios efectos o efectos pleiotrópicos. ¿Saben qué son los efectos pleiotrópicos? ¿Sí? Es que tengan efectos no esperados, o sea, no efectos por los que no son normalmente indicados. No, sí tienen efectos esperados. Son efectos benéficos adicionales. ¿Sí? Entonces, los efectos pleiotrópicos, hay muchos fármacos que los tienen, como las estatinas. No solo el hecho de bajar el colesterol LDL, sino también tiene un efecto pleiotrópico o un efecto adicional benéfico, como es la disminución en la inflamación y la proliferación en las arterias. Y los beta bloqueadores, como el carvedilol, uno de sus efectos pleiotrópicos tiene un efecto antiproliferativo y antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, ese tiene algunas ventajas con nosotros, no es tan cardioselectivo. En este caso, al menos en la clínica, en la práctica diaria, y en la experiencia y demás, el bisoprolol es el que ha dado mejor resultado en el control a largo plazo en insuficiencia cardíaca. El nebivolol también se está empezando a utilizar mucho, solo que ese se recomienda usarlo con más cuidado porque como ese favorece una mayor liberación de óxido nítrico, pues se puede bajar un poquito más la presión, pero también es una excelente alternativa. Yo diría que después del bisoprolol, el carvedilol del bisoprolol, el nebivolol es la mejor opción y el carvedilol ya como tercera opción. La ventaja de estos, del biso y el nebi, es que son de vida media larga, entonces una sola toma al día. Entonces, una vez que el paciente, para considerar el egreso hospitalario en falla cardíaca aguda, es que toleren o tratar de iniciarles el bloqueador sistema renina-angiotensina y beta bloqueadores antes del egreso hospitalario. Ahora, si son isquémicos,
pues bueno, van con la antiagregación plaquetaria. Si fue secundario un infarto, pues se van con doble antiagregación plaquetaria. Se tienen que ir reperfundidos, ya con intervencionismo coronario percutáneo o cirugía si es necesario. Si tiene una FEBI menor del 40%, antagonistas de la aldosterona. Ahora, en insuficiencia cardíaca aguda postinfarto, el fármaco que mejores resultados da en disminución de la mortalidad es la eplerenona, ¿no? Entonces, este también es un bloqueador de la aldosterona que ha dado excelentes resultados en insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, todo el manejo antiisquémico en pacientes donde la causa de la falla cardíaca pues es cardiopatía isquémica. Ahora, si son pacientes que están en insuficiencia cardíaca aguda por valvulopatías, pues lo que se tiene que resolver es la valvulopatía. O sea, si tienen estenosis aórtica, mitral o insuficiencia de cualquiera, y son severas, si tienen una indicación quirúrgica, pues lo único que va a resolver la falla cardíaca, la aguda, es la cirugía. Ahora, eso habíamos hablado de la insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida. En la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, donde lo que más vamos a encontrar es disfunción diastólica, el manejo no va a ser muy diferente, salvo el uso de beta bloqueadores. Si el paciente está normotenso, nos va a ayudar muchísimo con la disfunción diastólica. Va a permitir una mejor relajación del ventrículo izquierdo. Ahora, yo quería preguntarles algo. Doctora, usted habló del tercero y cuarto ruido. ¿Qué es lo que cuál de los dos vamos a encontrar más en insuficiencia cardíaca aguda? ¿Tercero o cuarto ruido? Tercer ruido, doctor. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir a qué corresponde el tercer ruido y a qué corresponde el cuarto ruido? El tercero es que está alterada la distensibilidad del ventrículo y aumenta el volumen de sangre que llega al ventrículo. O sea, es como el choque de la sangre con la distensibilidad del ventrículo, ¿no, doctor? Bueno, sí, más o menos. Mezclaste los dos. ¿Son sistólicos o diastólicos? Sería el choque del flujo de una cámara, bueno, la cámara auricular a la ventricular con con la cámara ventricular ya congestiva, el choque del flujo con el agua que ya está en la cámara ventricular. Con el agua, ¿no, doctor? Con la pared. Bueno, eso sí es muy importante. El cuarto... Entendiendo bien por qué se genera el tercero y cuarto ruido, se entiende mucho mejor la fisiopatología y cuál es el mayor problema. Los dos son fenómenos diastólicos, ¿sí? Los dos se generan en la diástole. Entonces, el primero, que es el tercer ruido, ese es inmediatamente en la fase temprana de la diástole. Y el cuarto ruido es en la fase tardía de la diástole. Los dos son diastólicos, eso tienen que quedar muy claro. Solo que uno es en el llenado rápido ventricular. Si recuerdan, cuando después de la sístole ventricular, viene la apertura de la válvula mitral. Entonces, ahí se va a generar un llenado rápido del ventrículo izquierdo por diferencias de presión. Porque como está cerrada la válvula, hay aumento de la presión por el llenado de la aurícula izquierda, está llena, entonces se genera una presión, hay un gradiente de presión. En cuanto se abre la válvula, por presión se va a llenar rápido el ventrículo izquierdo. Ese llenado rápido ventricular en un miocardio que tiene trastorno de la relajación, va a chocar ese golpe de la sangre con el llenado ventricular rápido, es lo que va a generar el tercer ruido. ¿Sí me explico? O sea, el tercer ruido corresponde a trastorno de la relajación del ventrículo izquierdo. Y eso se da en el llenado ventricular rápido, que es la primera fase de la diástole. De la diástole. Entonces, problema de relajación.
Eso quiere decir que es un ventrículo que está más rígido y por lo tanto, cuando se llena rápido, va a chocar la sangre con la pared, una pared rígida y se va a generar el fenómeno auscultatorio, que es el tercer ruido. El cuarto ruido también es un problema, una alteración de la diástole, pero este es en la diástole tardía. Eso es trastorno de la distensibilidad, ¿sí? Entonces, el primer ruido, el tercer ruido, es trastorno de la relajación, que es en la fase temprana de la diástole. Y después de la relajación, en la diástole, recordemos que durante la diástole, en estas dos fases, que es la relajación del ventrículo izquierdo, hay consumo de energía. Y en la última fase de la diástole, que es la distensión del ventrículo izquierdo, aquí ya no hay consumo de energía. Digamos que ahí nada más es un estiramiento para tener una mayor capacidad de volumen. Entonces, cuando también está alterada esta distensibilidad, claro que está más rígido. Entonces, ¿qué fenómeno es el que se presenta durante la distensión del ventrículo izquierdo? Pues es la contribución auricular. Entonces, primero es el llenado ventricular rápido por diferencia de presión y después es la sístole auricular. Entonces, durante la contribución auricular, que es cuando se presenta la distensión del ventrículo izquierdo, y si está disminuida esa distensión, sigue estando rígido el ventrículo izquierdo y es cuando se va a escuchar el cuarto ruido. Esto es importante porque en insuficiencias cardíacas agudas lo que más se va a escuchar es el tercer ruido. Y en insuficiencia cardíaca crónica es mucho más común escuchar el cuarto ruido, a menos que el paciente tenga insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Ahí vamos a escuchar hasta el tercero y cuarto ruido, ¿sí? Entonces siempre hay que escuchar, es fundamental la exploración física en estos pacientes, ¿sí? Doctor, una pregunta. Entonces, pacientes con fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca no presentarían el cuarto ruido, porque no habría contribución auricular al llenado ventricular. No hay contribución auricular, ahí cambia el fenómeno auscultatorio, porque no hay, ahí vamos a escuchar tercer ruido, ¿sí? Tercer ruido, que es el llenado ventricular rápido. Ahora, aquí se atenúa mucho el tercer ruido. ¿Por qué? Porque está muy irregular la frecuencia cardíaca, puede ser muy rápida. Y con frecuencias cardíacas muy rápidas e irregulares, auscultatoriamente disminuye mucho el tercer ruido. Pero sí se alcanza a escuchar, nada más es escuchar y escuchar y escuchar y escuchar corazones para identificarlo. Pero sí disminuye el tercer y cuarto ruido. Cuarto ruido no lo vamos a escuchar por la fibrilación auricular, porque no hay una contracción auricular efectiva, ¿sí? Es como si la aurícula temblara nada más. Ahora, ¿qué opinan ustedes de digoxina en insuficiencia cardíaca aguda? ¿Alguna opinión de alguien? Sí, realmente la digoxina en insuficiencia cardíaca aguda no la usamos, salvo que tenga fibrilación auricular y con una respuesta ventricular rápida. Una frecuencia ventricular rápida es por arriba de 110 por minuto promedio, ¿sí? La frecuencia cardíaca que se debe mantener en insuficiencia, en fibrilación auricular es de 80 a 110. Eso es fibrilación auricular permanente. Si el paciente está haciendo insuficiencia, fibrilación auricular paroxística o persistente, estos pacientes hay que tratar de regresarlos a ritmo sinusal y regresarlo a ritmo sinusal con antiarrítmicos. O sea, en este caso, el antiarrítmico de primera elección para esto es la amiodarona. Y la amiodarona en infusión o en bolo, 900 miligramos, y se deja en infusión por 24, 48 horas y después se pasa a la vía oral. Porque recordemos que son fármacos que se tienen que son de depósito. Entonces, si es una FA de reciente inicio, se tiene que tratar siempre de revertir a ritmo sinusal. Y esa sería una de las insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, cuando es por un ataque arritmia. Va muy rápido el corazón. Recuerden que cuando llegan con cualquier arritmia, pero muy rápida, ¿por qué cae en falla cardíaca? Si recordamos la definición de falla cardíaca, pues finalmente es que no hay una adecuada perfusión como causa de falla de bomba.
En la falla de bomba, una de ellas, la más común, es la función sistólica disminuida. Pero en función sistólica preservada hay muchas patologías que causan falla cardíaca. En las taquicardias, cualquier taquicardia, y mientras más rápido va, ¿por qué falla el corazón? Porque para que haya un adecuado llenado del ventrículo izquierdo, necesita un tiempo de llenado y de expulsión. Mientras más rápido va el corazón, ¿qué pasa? Es menos tiempo de llenado ventricular, por lo tanto el gasto cardíaco se cae, ¿sí? Y entonces van a estar en falla cardíaca. En estos pacientes lo que hay que hacer es revertirlos a ritmo sinusal, ¿sí? Si están inestables hemodinámicamente, se tiene que dar terapia de cardioversión eléctrica o desfibrilación eléctrica. Si están en FA, en ese momento es lo que lo está causando la falla cardíaca, y si está estable hemodinámicamente, si está normotenso, pues hay que tratar de hacer una cardioversión farmacológica. Si el paciente está inestable, pues hay que hacer cardioversión eléctrica, dependiendo del tipo de taquicardia, ¿sí? Entonces, lo más importante o lo fundamental en insuficiencia cardíaca que es tomar en cuenta que no todo es por función sistólica disminuida. Si les llega un paciente con estenosis aórtica severa y está en franca falla cardíaca, pero está normotenso, si ustedes les ponen digamos, un beta, y está taquicárdico, y le ponen un beta bloqueador a ese paciente, pues lo único que va a pasar es que se va el gradiente, al bajar la frecuencia cardíaca con el beta bloqueador, se hace más lenta la relajación. Pero ¿qué pasa cuando hay insuficiencia aórtica severa o cuando hay estenosis aórtica severa? ¿Sí? Que en lugar de mejorar, disminuir ese gradiente que se está generando entre el ventrículo izquierdo y la aorta, en lugar de mejorar el gradiente, disminuirlo, lo vamos a hacer más severo, ¿sí? Acuérdense que hay algo que se llama la ley de Frank-Starling. A mayor estiramiento de la fibra, mayor fuerza de contracción. Entonces, en valvulopatías, si hay, sobre todo en aorta, si hay estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, primero en estenosis aórtica, si bajamos con el beta bloqueador, bajamos rápido la frecuencia cardíaca. De hecho, si usamos beta bloqueador, hacemos más lenta la diástole. Y entonces le vamos a dar tiempo a que ese ventrículo izquierdo se llene más, se va a estirar más, va a tener más fuerza de contracción, sí. Pero si tenemos una obstrucción fija a la vía de salida del ventrículo izquierdo, el gradiente lo vamos a incrementar en forma muy importante, entonces el paciente se va a poner peor. Y si tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia valvular aórtica, si le dejamos beta bloqueador, pues dices, bueno, no vamos a aumentar el gradiente, pero vamos a agravar la insuficiencia, y entonces el paciente lo vamos a deteriorar más. Entonces, lo más importante en insuficiencia cardíaca aguda, claro, instalar el tratamiento, tener perfectamente claro cuál es el perfil hemodinámico del paciente, y eso es con un monitoreo invasivo. Y dos, conocer perfectamente la etiología. Entonces, es indispensable el ecocardiograma en todos los pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Si son pacientes que ya conocen porque son cardiopatía isquémica en fase dilatada, cardiopatía hipertensiva en fase dilatada, o valvulares que no se han resuelto, pues ya tienen el conocimiento del fondo, y entonces van a dirigir bien el tratamiento. Pero si les llega un paciente con insuficiencia cardíaca en ese momento que no tiene ningún antecedente, la exploración física es fundamental, es lo más importante. Si hay sospecha de alguna valvulopatía, entonces hay que ser muy cuidadosos con el tratamiento que le van a dejar, ¿sí? Doc, una pregunta. Indicaciones para Sí. colocar terapia en un paciente que hizo insuficiencia cardíaca aguda por infarto, que estamos esperando que haga taquicardias ventriculares por la misma isquemia, tempranas o tardías. ¿Hay indicación para dejarle un desfibrilador implantable, automático implantable? No. ¿O vigilar No. o vigilarlo? Todos los pacientes que tienen un infarto, ya sea con o sin falla cardíaca, tienen un riesgo más alto de hacer taquiarritmias ventriculares, ¿sí?
Esto lo vamos a ver ya después con los de las arritmias, sobre todo en el potencial de acción transmembrana. Pero todos tienen un riesgo alto de taquiarritmias y tanto trastornos del automatismo como trastornos de la conducción. Pueden ser bloqueos sinoatriales o bloqueos auriculoventriculares, bloqueos intraventriculares o cualquier tipo de arritmia, supraventricular o ventricular, ¿sí? Todos. Pero no quiere decir que a todos los pacientes de rutina se les va a dejar algún antiarrítmico, ¿sí? No. Solo si ya hicieron alguna taquicardia o alguna taquiarritmia, entonces sí se les va a dejar tratamiento. Aquí, ¿qué es lo más importante en el infarto agudo del miocardio? La reperfusión, ¿sí? Llevarlos a angioplastia primaria lo más pronto posible, tomando en cuenta el tiempo, lo que se llama el tiempo puerta o tiempo aguja, que es desde que empiezan los síntomas hasta que ya se pica la arteria para hacer la angiografía coronaria, no tienen que ser más de 2 horas, porque después de 2 horas ya el beneficio ya no es el mismo, ¿sí? Todavía hasta 6 horas pueden tener beneficios si se llevan a angioplastia primaria, pero después de 6 horas de que iniciaron los síntomas, ya el beneficio ya no es el mismo, ¿sí? Pero indudablemente si la falla cardíaca es por infarto agudo del miocardio, de hecho es una indicación clase 1 para llevarlo a intervencionismo coronario, aunque hayan pasado las 2 horas, ¿sí? Si el paciente llega con un infarto agudo del miocardio, pero está en franca falla cardíaca, es indicación clase 1 para angiografía coronaria. ¿Sí? Porque al abrir la arteria responsable, sobre todo si se trata de la descendente anterior, es la única forma de reperfundir el miocardio y que mejore la contractilidad. Entonces, infarto agudo del miocardio es igual a terapia de reperfusión. Y eso es idealmente angioplastía primaria. Si no se dispone de angioplastía de servicio de hemodinámica para hacer la angioplastía primaria, pues hay que trombolizar al paciente. Pero lo primero es reperfundir. ¿Sí? Ok. Y otra pregunta que tenía, por ¿Alguna ejemplo, otra pregunta? en pacientes con insuficiencia crónica que están que ellos usan diuréticos furosemide, estaba viendo que pues, hay alto riesgo de taquifilaxia y que después se agudizan, no respondan a la furo. En ese caso, ¿se inicia otro medicamento o se cambia por otro diurético de ASA? Sí, pues, se puede cambiar por otro diurético. Sí, sí, no hay ningún problema. Todos tienen ese riesgo, pero pudiera emplearse el furosemide, la bumetanida. Y la bumetanida pues, es más potente que el furosemide. Ahora, en falla cardíaca crónica, si el paciente no tiene congestión pulmonar y no hay edema de miembros inferiores, se puede prescindir del diurético de ASA. Sí tienen que llevar todos, los que tienen menos de 40% de función sistólica del ventrículo izquierdo, todos tienen que llevar algún antagonista de la aldosterona. Y el furosemide, a menos que haya congestión pulmonar y edema de miembros inferiores. Si no lo hay, no es necesario el furosemide. De hecho, hay que procurar que el paciente no tenga, no dejarles indefinidamente el diurético de ASA, porque no solo nos va a dar alteraciones con el sodio, con el potasio y demás, sino con la taquifilaxia. Entonces, lo ideal es que no dejarlos, bueno, de hecho no se deben dejar, no hay ninguna razón para dejar indefinidamente el diurético. En cuanto el paciente sale de la fase aguda, que ya tolera perfectamente el decúbito, que no hay congestión pulmonar, que no hay edema, hay que ir quitando el diurético de ASA y se queda con el antagonista de la aldosterona. Entonces, sí quiero insistir mucho, paciente, porque habías puesto, doctora, cuáles eran los criterios para hospitalización y habías puesto necesidad de intubación. No. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tienen que estar hospitalizados, todos, ¿sí? Porque además es un daño, una falla aguda. Entonces, la mortalidad de insuficiencia cardíaca aguda es muy alta si no se instituye el tratamiento de forma oportuna y adecuada. Entonces, todo paciente con insuficiencia cardíaca aguda tiene que ser hospitalizado y todo paciente con falla cardíaca aguda tiene que tener un monitoreo hemodinámico invasivo. Si no se cuenta con un catéter de Swan-Ganz, repito, se puede poner nada más el catéter central y hacer la determinación hemodinámica por FIC. Y siempre evaluar, de acuerdo a estos estados, el perfil hemodinámico, instituir
el manejo y los ajustes de forma objetiva. Ya los demás fármacos se irán reiniciando en cuanto el perfil hemodinámico lo permita, que son los IECAS, beta bloqueadores o alguna otra cosa que se requiere. Ahora, los inhibidores los ARNI con IECA, como es el sacubitril y con valsartán, estos no se usan en falla cardíaca aguda. ¿Por qué? Porque pues, baja mucho la frecuencia, la presión arterial. Entonces, en falla cardíaca aguda descompensada, no. Estos ya no el primer paso era iniciarles IECAS o ARA2 y después un periodo de lavado para iniciarlos. Bueno, después del IECA, porque si se iniciaba ARA2 se puede iniciar sin necesidad de periodo de lavado. Al día siguiente se puede iniciar sin problema. Pero actualmente ya no es así. Ya se puede iniciar previendo para el egreso unas 48 horas antes, iniciar este tipo de fármaco para evaluar que sea tolerado con dosis bajas, 50 miligramos cada 12 horas, pero ya puede ser de inicio. Ya no es la tendencia actualmente en todos lados, es de inicio dejarles este tipo de fármaco, ya para cuando se está pensando en 24 48 horas egresarlos a su domicilio, así como iniciarle el beta bloqueador. La ivabradina sí es muy importante, es así, se puede emplear en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué? Porque si la frecuencia cardíaca está fuera de meta, la meta de la frecuencia cardíaca en falla cardíaca aguda y crónica tiene que ser por debajo de 70 latidos por minuto. El tener, y eso ya hay muchos estudios que se hicieron con ivabradina, donde se demuestra que si la frecuencia cardíaca está por arriba de 70, la mortalidad es mayor. Entonces, la meta es por frecuencia por debajo de 70, y esta se puede iniciar incluso antes del egreso. La ivabradina, lo único que nos va a bajar es la frecuencia cardíaca, no tiene ninguna acción sobre la presión arterial, que es una ventaja enorme. Actúa sobre los canales F de sodio en la fase 4 del potencial de acción transmembrana. Entonces, esto nos permite tener frecuencias cardíacas, pero sobre todo es selectivo del nodo sinusal, que eso sí quede muy claro. Por eso nada más baja la frecuencia cardíaca, porque actúa sobre los canales IF del nodo sinusal. Entonces, para el egreso, si el paciente no está en la meta con beta bloqueador, pues se puede iniciar la ivabradina sin ningún problema. Sí, pero siempre como alternativa cuando no se llega a la meta con beta bloqueador. Ahora, aquí sí quiero ser muy claro. Calcio antagonistas no dihidropiridínicos, prohibidos totalmente, ¿sí? No se usan en falla cardíaca. ¿Por qué? Porque pues, son bloqueadores de canales de calcio, entonces nos pueden, una de las alteraciones hemodinámicas de los calcio antagonistas es que disminuyen el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, de preferencia no usarlos, y menos, o sea, los calcio antagonistas no dihidropiridínicos no tienen indicación en falla cardíaca ni aguda ni crónica. Los dihidropiridínicos sí para hipertensión arterial isquémica, siempre y cuando no se alcance el control de presión arterial con IECA o ARA2, más diurético, más beta bloqueador. Solo entonces se deben usar los calcio antagonistas. Entonces, el conocer la exploración física es muy importante para establecer el diagnóstico de falla cardíaca, confirmarlo con ecocardiografía y usar los marcadores de falla cardíaca. O sea, se tienen que pedir, porque también eso va a dirigir el tratamiento, va a determinar, si no tienes un ecocardiograma y tienes la duda si es falla cardíaca o es disnea por cualquier otra enfermedad, pues tienes los péptidos. Entonces, pedir el péptido cerebral natriurético, pedir el NT-proBNP para establecer el diagnóstico de falla cardíaca. Y también el seguimiento de estos mismos para evaluar la disminución y también considerar el egreso de acuerdo a los niveles de proBNP y BNP. ¿Sí? Entonces, estudios que son, lamentablemente, no en todos los hospitales van a tener los péptidos. Aquí en el hospital, sin ningún problema están. Entonces, se puede hacer la vigilancia y la curva de los péptidos natriuréticos, se puede hacer el ecocardiograma. Ahora, ahorita está muy de moda hacer ecoscopías.
La ecoscopía no es otra cosa que también echarle una ventaneada al corazón con un ecocardiograma, pero sin que sea un ecocardiograma, incluso no lo puede hacer alguien que no es cardiólogo ecocardiografista, en el cual nada más es ver cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo, qué tal se mueve y demás, que eso es lo que ahora se llama como ecoscopía, ¿sí? Que nada más es echarle un ojo para ver cómo está, sin ver con todo detenimiento y con toda profundidad lo mismo, un estudio ecocardiográfico. Entonces, una ecoscopía, y esa la puede hacer todo mundo, y hay cursos en línea y demás para aprender a hacer ecoscopías en pacientes de urgencias. Y eso sí sería ideal que todo mundo tuviera su ecoscopio, bueno, su ultrasonido. Hay algunas universidades en Estados Unidos, no, las más prestigiadas de medicina, que cuando entran a la carrera, pues les dan su ecoscopio. Ya de entrada les dan la herramienta para todo esto, ¿no? Entonces imagínense aquí que a cada estudiante de medicina les dieran un ecoscopio. Hay unos que ya están muy baratos en el mercado, que cuestan hasta 30,000 pesos, que además son Doppler tisulares, pero un Doppler para insuficiencia, para evaluar las venas, sistema venoso periférico, pero también tienen el software para echarle un ojo al corazón, está hasta de 30,000 pesos, 50,000 pesos. Y en Estados Unidos hay universidades que ya desde el momento que ingresan a la carrera se los dan como su kit de estudio. Eso sería sensacional en México que se pudiera hacer. O por lo menos en todos los residentes, cuando ingresan a una residencia, que el hospital se los pudiera facilitar. Sería increíble. Entonces, historia clínica fundamental para tratar para conocer bien el paciente y saber el diagnóstico. Hacer el diagnóstico, la exploración física fundamental y instituir el tratamiento de acuerdo al perfil hemodinámico. Usar todos los recursos que se tengan disponibles. Radiografía de tórax, ecocardiografía, y estudios de laboratorio, pues todos tienen que incluir todo, incluyendo los péptidos natriuréticos. Y hacer la evaluación del paciente de acuerdo a los parámetros hemodinámicos para determinar el momento preciso de hacer los cambios, los ajustes y egresar al paciente lo más pronto posible. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna otra cosa. Doctor, una pregunta. Sí. Sobre los dispositivos de asistencia ventriculares. Ok. ¿Esos se consideran en cuanto a la refractariedad? Estos sí, pero estos no están considerados en insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Porque para eso tienes que tener otros criterios. Si es insuficiencia cardíaca aguda, pero tú esperas que sea reversible por una insuficiencia cardíaca aguda, porque tiene una valvulopatía, o sí pueden ser insuficiencia cardíaca crónica agudizada, pero tienes que tener criterios muy claros para la terapia de resincronización. Primero, el paciente tiene que tener bloqueo de rama izquierda del haz de His, tiene que medir el QRS igual o más de 150 milisegundos. Si no mide más de 150 milisegundos, no hay beneficio para la terapia de resincronización, ¿sí? Si no hay bloqueo de rama izquierda, pues no tiene ninguna indicación para resincronizar al paciente. Acuérdense que en la terapia de resincronización, en condiciones normales, pues la despolarización de ambas cámaras son prácticamente simultáneas. Siempre hay unas milésimas de segundo antes que se despolariza primero el ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho. Eso es en condiciones normales. Para fines prácticos es simultáneo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay bloqueo de rama izquierda? Hay un retraso en la despolarización del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo, ¿sí? O al revés, del ventrículo derecho, primero el ventrículo derecho y después el ventrículo izquierdo. Esto pasa en falla cardíaca con bloqueo de rama izquierda. Primero se despolariza el ventrículo derecho y después el izquierdo. Esto, lo que va, esta asincronía entre el derecho y el izquierdo, lo único que va a favorecer es caída del gasto cardíaco y se pierde la interdependencia ventricular. Entonces, el gasto cardíaco se va a caer totalmente. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda
si es reversible porque tenga alguna valvulopatía o sea por alguna arritmia la falla cardíaca, pues no tiene ninguna indicación de resincronización. Para empezar, tienen que tener una función sistólica del ventrículo izquierdo menor de 35%. Si no tienen menos de 35% y bloqueo de rama izquierda con un QRS igual o mayor de 150 milisegundos, no tienen ninguna indicación de terapia de resincronización. ¿Sí? Y esa no es una urgencia. La resincronización no es una urgencia. ¿Sí? Son pacientes que además se tienen que estudiar bien, se tienen que determinar perfectamente que haya sincronía. Y además, por ecocardiografía, podemos evaluar la sincronía, o hay parámetros de sincronía interventricular. De hecho, tenemos que evaluar que haya sincronía auriculoventricular, intraventricular e interventricular para tener la mejor opción de sincronización. Porque nosotros cuando ponemos un electrodo va a ir dirigido al ventrículo izquierdo a través del seno coronario, otro va a ir dirigido al ventrículo derecho y otro a la aurícula. Entonces, si nosotros conocemos perfectamente bien por ecocardiografía cómo está la sincronía interventricular e intraventricular, podemos elegir la mejor arteria, en la mejor vena a través del seno coronario para resincronizar el corazón. Esto es mucho más complejo, lo vamos a ver con más detalle en falla cardíaca y resincronización. De hecho, tu compañero le pedí que hiciera un comentario especial con la terapia de resincronización. Pero en falla cardíaca aguda no es el tratamiento de la falla cardíaca aguda. Esto se va a hacer después, dependiendo de cómo esté el paciente, pero incluso ya saliendo de la falla cardíaca aguda, ¿sí? Se empieza a estudiar, si se decide que tiene indicación para resincronización, se puede hacer con calma. Incluso sale de la falla cardíaca, se puede egresar y se puede hacer de forma electiva la terapia de resincronización. Esa no es urgencia, ¿sí? Eso no es, cuando un paciente llega así, no se considera en ese momento resincronizarlo. Ahora, la terapia de alta energía, que son los desfibriladores, igual, tampoco es una urgencia de poner un desfibrilador, a menos que sea un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica descompensada y que ya tiene taquicardia ventricular y que a pesar de antiarrítmicos sigue haciendo episodios de taquicardia ventricular, pues a ese paciente se le tiene que poner un desfibrilador lo más pronto posible. Y si es por insuficiencia cardíaca aguda, digamos un infarto agudo con función sistólica deprimida menor del 35%, y que ha hecho taquicardia ventricular, pero sabemos que si es infarto y no se va a reperfundir, no se va a revascularizar, entonces ese paciente tiene ya indicación de una terapia de desfibrilación. Y es así desde que llegan el paciente, desde que se hospitaliza por infarto, pero con falla cardíaca disminuida y con taquiarritmias ventriculares, e incluso para prevención primaria está indicado. Aquí sí cambia totalmente, ¿sí? Para desfibrilación es muy diferente. Si es un infarto, repito, infarto con menos de 35% de función sistólica del ventrículo, de fracción de expulsión, incluso tiene ya indicación para ponerle un desfibrilador. No se hace de rutina porque entonces imagínense el costo para el sector salud de ponerle a todo paciente que se infarta y que tiene una fracción de expulsión baja. Las guías dicen a todos hay que ponerles desfibrilador, todos los que están en estas condiciones. Por supuesto que que aún con revascularización no vaya a mejorar la función sistólica, pero sería insostenible para todo el sistema de salud. O sea, ponerle un desfibrilador que cuesta entre 300 y 500 mil pesos a cada paciente que se infarta y que tiene FEBI disminuida, pues sería imposible. No podría soportar el sector, el sistema de salud del país. Bueno, ni de cualquier otro país, pese a que México es de los países que ponen menos desfibriladores. En América, después de Estados Unidos, Argentina y Brasil son los que ponen más desfibriladores. Pero el costo en salud es altísimo, el costo en miles de millones de dólares es altísimo.
Pero entonces, ahorita lo que hay que recordar es falla cardíaca es diagnóstico, tratamiento bien objetivizado y elegir los fármacos de acuerdo al perfil hemodinámico para sacar al paciente. Y simultáneamente, pues, si requieren angioplasia primaria, se llevarán a eso. Si requieren algún otro procedimiento, se llevarán a lo que requieran. Terapia de resincronización no es parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda. Y la terapia de desfibrilación solo en pacientes con infarto agudo del miocardio que tienen FEBI menor del 35%. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y hay que acostumbrarse a pedir los péptidos, ¿sí? Hay que acostumbrarse a eso, porque los tenemos aquí en el hospital. Entonces, cualquier paciente que tenga sospecha de falla cardíaca y no queda claro, no le pueden hacer un eco en ese momento, pues le hacen un péptido. Tenemos aquí el BNP, se le puede pedir perfectamente y se establece el diagnóstico. Y ya podemos hacer un tratamiento bien dirigido para esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosa? Doctor, ¿en el hospital tenemos NP pro BNP? Tenemos nada más el cerebral. Bueno, no tenemos el precursor, nada más tenemos el BNP. Ojalá tuviéramos el NT pro BNP. Sería excelente. Incluso estaría genial si tuviéramos el péptido auricular también, pero no, nada más tenemos el péptido cerebral natriurético, el BNP. ¿Sí? Gracias, doc. No, al contrario. Y para los pacientes con falla renal, doc, en donde pues ya hay alteración de las cifras de BNP. Sí, ese hay que tomarlo mucho en cuenta. Todo el paciente que tiene falla renal va a estar elevado el BNP y el pro-BNP. Entonces, hay que hacer estudios alternos, o sea, no quedarnos nada más con ese. Si clínicamente dice está en falla cardíaca y no lo puedo corroborar con el BNP porque el paciente es nefrópata, pues el ecocardiograma, placa de tórax, taller hemodinámico, ¿sí? O poner un catéter yugular y con eso hacemos todos bueno, yugular o subclavio, cualquiera, pero que sea un catéter central y se puede hacer el taller hemodinámico por FIC. Y eso nos permite ver perfectamente cómo está todo, ¿no? Si es que quedan las dudas y no se dispone en ese momento de algún estudio de imagen que nos permita hacer el diagnóstico definitivo. Clínicamente podemos tener el diagnóstico, claro, pero siempre tenemos que confirmarlo con algún estudio de gabinete. Ideal, el ecocardiograma en todos los pacientes. Si donde van a estar después no se dispone, pues bueno, se pone un catéter central y se hace un taller hemodinámico y ya con eso podemos conocer perfectamente cómo está el gasto cardíaco, cómo están las resistencias vasculares sistémicas. ¿De acuerdo? Pero sí, yo lo que le digo aquí a los residentes de cargo, todo paciente con falla cardíaca aguda o descompensada tiene que tener un catéter central. Si no se puede manejar en una unidad coronaria, una terapia intensiva que no requiera intubación o que esté chocado, se puede manejar perfectamente en piso. Eso, repito, si no está chocado, si no está intubado, se puede manejar en piso perfectamente bien y ahí se puede hacer un gasto cardíaco y hacer el monitoreo de una manera muy objetiva. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Ninguna pregunta más? Creo que mañana saldrán en la crónica. Sí, mañana va a salir en crónica, porque además crónica, sí hay muchísimas cosas más que se pueden hacer. Sobre todo el manejo ambulatorio, es muy dinámico también. Hecho, pues entonces nos vemos mañana. Gracias, doctora. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Buenos días.